Muy buenas tardes para todos, bendiciones. Aquí estamos en su programa Palabra de Vida. Shalom, bendiciones para todos. Así es, y vamos a hablar hoy sobre un tema que debemos tener siempre presente, estar alertas. Se llama sistema en alerta. Sistema de alerta. Sí. O sistema de alerta. Sí, ahí vemos allí una imagen, más o menos tratando de llevarnos allí, a eso, estar con cuidado, andar precavidos y no dejarnos llevar por las tentaciones, no dejarnos llevar por las provocaciones, no dejándonos llevar por lo que quiere el sistema del mundo, que es sacarte. Nosotros decimos que si el sistema te aborrece, bueno, buena cosa es, porque no nos importa que el sistema nos aborrezca. Lo que nos debe importar siempre es que Dios nunca nos aborrezca. ¿Qué hacemos nosotros, verdad? Si todo el mundo nos ama y todo el mundo nos quiere y Dios no nos ama y Dios nos aborrece. ¿Qué pasa? ¿Qué es más importante, el cuidado de tu casa o el cuidado de las casas de otros? Es decir, ¿qué es más importante? ¿Que los demás se salven o que tú no te salves? Lo importante es que podamos llevar un equilibrio donde todos podamos ser salvos. Pero si a ti te dicen para que tú me caigas bien, para que tú te adaptes a mí y tú estés con nosotros, debes convertirte a nosotros, la palabra, haciendo el daño, por supuesto, sacándonos del texto bíblico para llevarnos a una mentira, para llevarnos a una falsa, para llevarnos a una aberración delante de Dios. Yo prefiero decir esta palabra como lo dice la Escritura. La Escritura dice que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Y ese es lo que es el sistema de alerta. Que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Tú no puedes caer en la influencia de ellos. Tú tienes que influenciar contra ellos el Señor Yahshua, nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach o Jesucristo en el español. Él nunca se convirtió a ellos, mas los que nos convertimos a Él y en Él, hoy somos hechura, somos heredad, somos su casa, somos su bendición, somos su pueblo, somos su linaje escogido, somos su real sacerdocio. Esa es nuestra preeminencia, nuestra determinación, y nada ni nadie nos sacará de allí. Somos bendecidos porque el bendecido eterno nos ha bendecido con su palabra, nos ha bendecido con su unción y nos ha bendecido con su amor. Amor que no tiene fin, amor infinito. Quiero hacer la lectura en Proverbios capítulo 16, versículo 6, dice: con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios. Usted sabe que la luz no tiene nada, absolutamente nada que ver con las tinieblas. No podemos ser luz y no podemos ser tinieblas. No podemos ser agua dulce y después ser agua salada. Nuestra palabra, nuestra boca, no puede decir palabras de maldición y decir palabras de maldición. Somos hechura del Eterno. Somos palabra del Eterno. Todo lo que digamos ociosamente tendremos juicio por ello. Todo lo que hablen y vituperen de nosotros será juicio para ellos. Y por eso es que este programa se llama Sistema en Alerta. Ahora, el temor de Dios no es tenerle terror, sino un temor reverencial. Es decir, respeto a su palabra. Y cuando tú aprendes y cuando aprendemos a tener respeto a la palabra, entonces tenemos autoridad en la palabra. Así es. Sí, porque la gente cree que cuando hablamos de temor de Dios nos referimos a tenerle miedo. Cuando éramos pequeños y de repente si tuvimos figuras de autoridad que quizás tenían un carácter un poco fuerte, decíamos, uy, me da como miedito cuando me habla. Pero la cuestión es esa, no que tengamos temor a Dios desde el punto de vista de que nos vamos a aterrorizar por Dios, porque habla la palabra de que Él es amor,
de que Él es toda ternura, ¿verdad? De que es un Padre para nosotros, pero es un Padre justo al que le gusta lo correcto, al que le gusta lo derecho. Entonces a ese tipo de temor es el que nos referimos, a un temor, como decía el pastor, reverencial, un temor de respeto. Allí tenemos también Proverbios 29, 25, y vamos a leer un momentito allí. Queríamos recordarles que en el programa anterior, para los que no habían podido sintonizarnos, hablábamos de que la fe es como un título de propiedad. ¿Un título de propiedad de qué? De lo que esperamos, de las promesas que ha hecho el Eterno, el Todopoderoso, y que tanto la duda como el temor operan en contra. Ahora ustedes dirán, pero bueno, ahorita nos están hablando del temor, que sí tenemos que tener temor, claro, pero lo que pasa es que cuando el temor actúa para mermar nuestra fe, allí ese es el temor que no tenemos que, ese es el temor al que no tenemos que inclinarnos. Pero en la palabra se nos es claro cuando se nos habla de que los hombres se apartan del mal a causa del temor a Dios. Entonces por eso traemos Proverbios 29, 25, que dice que los temores de un hombre vienen a ser trampa para él, pero el que confía en Yahweh, es decir, en Dios, será salvaguardado, ¿sí? Entonces vemos en Romanos 8:15, dice, ustedes, vamos a leerlo aquí en la fichita, ¿verdad? Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos para estar otra vez bajo el temor, sino que ustedes recibieron un espíritu que los hace hijos, con el cual clamamos Abba Padre. Cuando usted lee estas dos escrituras, usted dirá, ya va, espérate, pero no entiendo muy bien, porque arriba me están diciendo que tenga temor, y en el de abajo me están diciendo que no soy esclavo y que no tengo que tener temor, pues están hablando de dos tipos de temores diferentes. Cuando la Biblia nos dice que nos inclinemos al temor, nos está hablando del temor a Dios, ese temor reverencial que nos hace apartarnos de lo que sabemos que a papá no le gusta. Pero cuando en la Biblia nos dice que no nos inclinemos al temor, se refiere al temor que como seres humanos podemos en algún momento de nuestra vida tener, ese temor que hace que nos apartemos de la fe, ese temor que viene a engendrarnos duda, a engendrarnos un terror que nos lleva a creer en lo que vemos nada más y no creer en lo que no vemos, que justamente ese era el tema de la semana pasada y por eso hacemos alusión, pastor, al tema anterior, ¿sí? Entonces ya sabemos que hay dos tipos de temores, para no creamos que la Biblia nos confunde. La palabra jamás va a venir a confundirnos. Dice la palabra que Dios no es un Dios de confusión, sino de verdad. Entonces cuando nosotros ahondamos un poquito más en la verdad, podemos entender qué es lo que nos trata de explicar la palabra. Allí también pues teníamos que el Todopoderoso en su infinita sabiduría creó al ser humano, pues, y puso en el ser humano ese temor, porque de repente, pastor, puede ser alguien que diga, pero bueno, y si Dios sabía todo eso, que nos iba a dar temor, ¿por qué nos hizo así? Pues, y es que Él en su inmensa sabiduría sabía lo que estaba haciendo. Precisamente para que dependiéramos de Él. Claro, entonces ahí es como ese dispositivo del temor. ¿Qué pasa si no tuviésemos ese dispositivo instalado, verdad? Que el Señor en toda su sabiduría colocó en cada uno de nosotros. Pues veríamos un león y no correríamos, sino que nos quedaríamos ahí. Entonces ahora la cuestión es, ¿para qué voy a utilizar ese dispositivo de alerta que el Todopoderoso puso en mí? Nos mandaron por allí, ya, tenemos que cortar. Tienes un minuto. Estamos pendientes con el tiempo. Un minutico. Entonces, entre estos dos tenemos el temor natural del ser humano. Pero lo que tenemos que hacer es conocer la palabra. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y es importante conocer la palabra porque quizás no lo sabemos, pero es un libro en donde nos dice cómo vamos a vivir. Y dice la palabra, el verbo se hizo carne. Nuestro Mesías se hizo carne. Nuestro Dios se hizo carne. Nuestro Redentor se hizo carne. El que pagó el alto precio por nuestros pecados se hizo carne. La palabra se hizo viva. Pero la palabra se va a hacer viva en tu vida cuando tú aprendas a entenderla en lo espiritual. Y en eso pues vamos a hablar al regreso. Así que regresamos en 3 minuticos. Bendiciones. Ya venimos. De vuelta aquí en Palabra de Vida y nuestro tema de hoy, sistema de alerta. Para los que nos sintonizaron un poquito tarde, pues la semana pasada hablamos acerca de la fe
y que era pues como el título de propiedad de lo que esperábamos, de esas promesas de Dios que esperábamos. Y hablamos acerca de la duda y el temor, pero el temor que viene a mermar nuestra fe, que ese es el que no es positivo. Pero el día de hoy venimos a traer este tema del sistema de alerta que tiene relación con el temor a Dios. Y ese es el dispositivo perfecto que el Todopoderoso ha instalado en cada uno de sus hijos a través de ese Espíritu Santo que nos guía y nos corrige y nos dice qué es lo agradable a Dios y qué es lo que no es agradable a Dios, a través de su palabra que nos guía, nos exhorta y nos enseña pues qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer conforme a la voluntad del Padre. Entonces vamos a ver otra laminita por allí en donde tenemos el concepto de temor. Dice, miedo que se siente al considerar que algo es perjudicial o negativo o que pueda ocurrir o haya ocurrido en alguna otra oportunidad. Es un sentimiento de inquietud o angustia. Ahora, en cuanto al objetivo positivo, tenemos que es un sistema natural de alerta. Hay un grupo de investigadores franceses, creo que eran, pastor, que sobre las neuronas. Sí, ellos hacían un estudio acerca de que había un grupo específico de neuronas a nivel, pues, obvio del cerebro, que llevaban esa información acerca de alguna clase de peligro que pudiera haber, acerca de lo que rodea al ser humano, y este grupo de neuronas transmitía esa información a un área específica. Se activaba. Sí, que entonces hacía que la persona tuviese uno u otro comportamiento de acuerdo a eso que enfrentaba. Entonces quiere decir que Dios, el creador de este cuerpo que tenemos nosotros, pues fue sabio cuando instaló cada dispositivo en nosotros. Algunas personas dicen, bueno, ¿para qué llorar? Pero el Eterno es todopoderoso y Él sabe que alguna vez íbamos a tener esa necesidad de drenar esos sentimientos, esas cosas que nos pasan, y pues Él creó las lágrimas, pero el hecho de que haya creado las lágrimas no quiere decir que Él nos quiera ver todo el tiempo llorando, ¿sí? Sino que pues son cosas que el Padre permite en el ser humano, pero que el Todopoderoso da las herramientas de cómo debemos utilizarlo. Si usted, por ejemplo, tiene la oportunidad de tener una caja de herramientas en su casa, pues no todas las herramientas van a servir para un mismo fin, cada una sirve para un fin específico. Y si usted utiliza un martillo para lo que debería estar utilizando otra herramienta, pues no va a tener el fin que espera. Por eso es tan importante conocer la palabra para nosotros poder saber, ok, bueno, este dispositivo que Dios puso en mí lo puso, pero ¿cómo lo voy a usar? Entonces ese es el sentido del programa de hoy. Decíamos en el bloque anterior de que si nos enfrentáramos a algún peligro, por ejemplo, si sucede una especie de movimiento de tierra, algún terremoto, enseguida se activa ese sistema de alarma y uno enseguida agarra y recoge o se coloca debajo de un sitio en el que uno sepa que no le va a caer una pared encima. También eso pasa en la parte espiritual. O sea, hay alertas que no solamente son físicos, sino son alertas espirituales. Si usted ve un sitio donde usted supuestamente va a buscar paz, o usted va a un grupo de personas donde se debe promover una fe o se debe promover algo con respecto a la buena voluntad, y usted lo que ve adentro, en ese interior, en ese cuerpo, en ese grupo de personas, usted ve todo lo contrario, o sea, tal vez no vea nada físico, pero usted lo ve en lo espiritual, usted tiene que apartarse. Se activa el sistema de alerta. Claro, porque ¿qué pasa? O eres luz o eres las tinieblas. Y si tú vas en un lugar, ¿qué es lo que dice el Señor? No voy a poner una vela, no voy a poner mi luz debajo de la mesa. Hay gente que pretende ponerte debajo de la mesa, tu luz sea apagada. Y eso hay ningún cristiano. Escúcheme bien, usted que es cristiano que está allí escuchándome, ningún cristiano verdaderamente digno de corazón por convicción debe permitir eso. Usted jamás permita que nadie le apague la vela. Usted jamás permita que nadie lo ponga debajo de la mesa, porque la instrucción es precisa y clara cuando el Señor dice, yo pongo mi vela encima para que todo lo que esté oscuro sea alumbrado con su luz. Y es un mandato, es una orden. Por lo tanto, por eso debemos ser celosos, cuidadosos y debemos andar en el principio bíblico. Todo lo que esté fuera de los principios bíblicos no funciona en el reino de Dios. Así sea una simple elección, así sea una posición de liderazgo, no se hace, sino como está escrito. No se hace a través del voto CNE o que yo contrato 4, 5, 6 personas para que me hagan un servicio. Se contrata como está establecido.
Cuando usted va a ser pastor de la iglesia, no es porque llegó un hombre y dijo, bueno, tú vas a ser pastor. No, no, es porque Dios te lo estableció en tu corazón, te escogió, te hizo el llamado y te derramó Es decir, de su nadie es unción. obligado, porque ciertamente Dios utiliza personas para poder Claro, lo que designar pasa es a que otros. debemos entender qué es lo espiritual y qué es lo que es humano. Pablo hablaba tan sencillo que él decía que no era su poder o su autoridad no venía de hombre, viene del poder de la gloria de Dios. A Yahshua le preguntaron, ¿de dónde viene tu autoridad? Y él dijo, ¿de dónde viene entonces su autoridad? Cuando ustedes me respondan a mí dónde viene su autoridad, yo le diré dónde viene mi autoridad. O sea, en las cosas de Dios no se juega. En las cosas de Dios se habla claro, se hacen las cosas claras y se dicen claras como el agua. Quiero decirles esto porque nos quedan 5 minutos. No nos da chance de la diapositiva número 5, pero la podemos regresar al momento. Si quieres, colócala allí un momentico, tenemos un minutico para mostrarla. ¿Cuál es la sabia? Dice así. ¿Cuál es la sabia decisión? Desde que amanece hasta que anochece. Debemos tomar muchas decisiones, pero hay 2 opciones. Apartarnos del mal o acercarse al mal. La correcta decisión y es el temor a Dios. Y eso está estipulado en el Salmo 111, versículo 10, donde dice que es apartarse del mal. Apartarse del mal. Mira que dice Primera de Pedro 1:17, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción, escúchenme bien, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor de todo el tiempo. Entonces, ¿qué tanto? En todo tiempo, perdón. Ahora escúchenme bien. Dice el Señor que no hace acepción de personas, pero en el libro pueden regresar otra vez. En el libro de Juan, en el libro de Santiago, muchos libros dicen que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces a mí nadie me puede hablar de que tú eres mi hermano cuando tú hablas de tu hermano y aborreces a tu hermano. O sea, una persona que tenga doble discurso es de doble ánimo. Sencillo. La palabra habla que son adoradores o aduladores de ellos mismos. O sea, ellos mismos se adulan, ellos mismos se creen algo cuando el Señor dice, sé servidores. Cuando el Señor te da el carácter de servidor y te pone en un puesto de honor para servir, es para servir, no es para ser autoritario. Los hombres de Dios se conocen por ser servidores. Y temedores. Y bueno, lógicamente, sí, aún más. Temerosos. Mi esposa siempre le pone la guíndola al pastel. Aún más, que temen al Señor, que temen a la palabra, que respetan la palabra. Bueno, regresamos. Me imagino que están... Cuidado. Tú abres. Bendiciones, regresamos a su programa Palabra de Vida. Entonces, sistema en alerta. Importante saber de que el Señor nos quiere alerta en estos tiempos que posiblemente se vean muchas cosas que no nos agraden, apostasía y muchas cosas que están por allí. Es muy, muy necesario estar en comunión con el Padre y mucha oración. Se sugiere en estos tiempos donde, por cierto, va a haber un renacimiento. Estoy seguro que para el próximo año va a haber grandes cosas maravillosas y Dios nos va a sorprender a todos con grandes bendiciones. Para quienes no conocen, pastor, el término apostasía se refiere a apartarse de lo que es de Dios. Es correcto. Y para ser apóstata, uno de los primeros requisitos es haber estado cerca de las cosas de Dios o ser creyente, pues. Porque alguien que nunca fue creyente nunca se aparta de Dios porque nunca estuvo cerca de Él. Por eso es que tenemos que estar cuidadosos, todos los que estamos en este camino. Entiéndase como cristiano todo aquel que cree en el Todopoderoso y que Él envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados, que Él murió, resucitó al tercer día para darnos vida eterna y vida en abundancia. Ese es el creyente.
Así es. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces los declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿qué significa hacedores de maldad? ¿Qué es un hacedor de maldad? Un hacedor de maldad es aquel que sabiendo que no debe hacerlo y que está prohibido hacer algo incorrecto, que está establecido en la palabra, lo hace. Un hacedor es aquel que construye por encima de los estatutos, es decir, es un violador de los estatutos, es un violador de la ley. Entonces un hacedor de maldad sabe, por ejemplo, que el matar es, aparte en las leyes naturales, en la parte de la ley, no es una religión, la ley espiritual no lo permite Dios, pero un hacedor igualmente mata. Pero también dice la palabra que no son solamente hacedores que cometan tales cosas, sino que cometen otras cosas que en otro programa lo vamos a comentar porque no es el tema. Todo lo que es pecado. Pero todo lo que es pecado, en contra inclusive de tu hermano, de tu prójimo, también es asesinar, también es matar. O el Señor nos dijo que ya no era necesario acostarse con una mujer, ¿verdad?, para ser un fornicario, un adúltero, sino solamente tener el concepto en la mente. El codiciarlo, ya eras un fornicario y un adúltero. Es decir, cuando el Señor nos habla en la palabra, no nos habla en la forma más bonita del texto, no habla en la forma más profunda del texto, para que entendamos que en Él hay verdad y hay vida. Que no solo se debe cuidar el cuerpo, sino también se debe cuidar la mente, porque el pecado no es una cuestión que proviene solamente del cuerpo. Primero, pues nace en el corazón, en la mente, se maquina, está allí y después, bueno, da a luz, pero lamentablemente lo que no tiene que dar a luz. Dice allí Isaías 5:20. Es importante que sepamos que no es cristiano el que recita versículos, porque ese es el sistema de alerta y por eso el tema del programa, ¿sí? No es solamente un cristiano y usted no va a decir, sí, este es cristianísimo, porque recita X cantidad de versículos o porque se sepa la Biblia completa. El diablo se sabe la Biblia de tapa a tapa, ¿sí? Tanto que cuando el Señor estuvo en el desierto, en aquel momento cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto, al que todos conocen como las 40 días, las 40 noches. Que nosotros llamamos Yahshua en hebreo. Pues estuvo 40 días y 40 noches allí en el desierto y pues el que se le presentó fue nada más y nada menos que Satanás. Y Satanás utilizaba la palabra para hacerlo pecar. Lo que pasa es que no era cualquier persona con la que él estaba tratando. Era el mismísimo Hijo de Dios, el verbo hecho carne, la palabra misma. Y él estaba tratando de utilizar la palabra para decirle a la palabra, para tratar de confundir a la palabra. Entonces, en estos tiempos en donde se siguen viendo señales acerca de la apostasía, tenemos que estar cuidadosos como creyentes de eso. No todo el que venga a usted y le recite un versículo quiere decir que es cristiano. O sea, vea bien qué es lo que hace esa persona, vea bien cómo se conduce esa persona, ponga las cosas en una balanza. Y cuando usted vea que esa balanza se inclina es hacia lo bueno, porque jamás va a encontrar a alguien perfecto. Lo único perfecto es Yahshua, Jesucristo, Jesús, como usted le dice. Todos somos seres humanos y cometemos errores, pero una cosa es cometer errores y otra cosa es estar inclinado al pecado y practicando lo que al Padre no le agrada. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No cualquiera que venga a recitar algo. No todo el mundo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso lo dice la palabra. Y bueno, de verdad que tenemos que tener temor de Dios con eso. Yo le pido a mi Señor amado, a mi Rey de Reyes y Señor de Señores, que cuide no solamente al rebaño, sino que cuide también a su iglesia por completo. Desde lo más chiquitico de la iglesia, entre comillas, hasta lo más grande, aunque aquí todo en la iglesia de Cristo, del Señor, del Mesías, todos deberíamos de una forma u otra ser lineales, en un mismo nivel. Y el Señor demostró eso. Si Él demostró esa humildad,
demostró esa enseñanza de que los primeros serían los últimos y que los últimos serían los primeros, vaya al lugar esta palabra en este momento y en este tiempo que es tan necesario. Amén. Allí tenemos Isaías 5:20, que no quiero que lo dejemos pasar, es muy importante. Dice, ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, que hacen luz de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces allí tenemos una imagen de una manzana que está en perfecto estado y la otra que pues está empezando a descomponerse. En la fe nos enseñan, hay algo muy importante, creo que está en Romanos 8:14, no lo trajimos hoy en lámina. Después les vamos a confirmar si es en realidad Romanos 8:14, lo importante es que está en la palabra. Y una de las primeras cosas que uno le enseñan cuando llega al camino de la fe es que Dios le llama a las cosas que no son como si fuesen. Ejemplo, vamos a suponer que la persona tiene un hijo que está inclinado de repente a algún estilo de vicio. Usted no le va a decir a ese hijo, a aplaudirle, qué maravilla que hoy saliste a practicar tu vicio, te felicito, lo estás haciendo de lo mejor. No, estando ya en los caminos de la fe, usted declara que ese hijo no se va a inclinar más a esos vicios que dañan su vida, como para profetizar sobre él, declarar sobre él bendición, que usted, aunque no lo vea en el momento, usted piensa que así va a ser, pero usted debería ser incapaz de que, sabiendo que su hijo viene de estar practicando cosas que no le agradan al padre y que no están bien para su sistema, para su organismo, para su vida, aplaudirle y decirle que lo está haciendo de maravilla. Entonces ese término se ha como confundido, porque entonces ahora pareciera haber personas en la fe que le dicen bueno a lo malo. Que pueden cohabitar, que pueden vivir juntos, felices. Ecumenismo, prácticamente. El Señor estaba, por ejemplo, cuando le preguntaban al Señor, y siempre Tremendo. Lo señalaban porque le decían, bueno, tú que estás con pecadores, pero ya va, un momentico. Yahshua, al que muchos le llaman Jesús, estaba con pecadores para hacerlos volverse de su para camino. Convertirse. No para, a él. No para no para cohabitar, ¿sabes? y llenarme yo de beneficios, de preventas. Entonces, que ¿qué me pasa? sostengan el ministerio. Entonces, desde el punto de vista de lo Dios. que debe haber como hijos de Dios, es eso, el saber diferenciar lo bueno de lo malo. Si usted ve a una persona que está en un mal camino y usted le quiere declarar que le va a ir bien, por supuesto, para eso es la palabra, para declarar que el que hacía lo malo ya no lo va a seguir haciendo, pero no para unirse a esa persona y celebrar y homenajear prácticamente como que si esa persona no estuviese haciendo nada malo, porque en realidad no está teniendo un impacto en la persona, porque cuando usted no le dice a la persona, No, mira, se está corrompiendo, mira, y está corrompiendo más la otra persona. Cuando usted no le dice a la persona, mira, ven no está dando el acá, ejemplo. estás haciendo mal, esto no se hace de esta manera, lo has hecho mal durante este tiempo, pero la buena noticia del Padre es que tú puedes cambiar, tú puedes hacerlo diferente. Pero si usted le aplaude a esa persona, le hace hurras y le rinde homenajes, difícilmente esa persona va a querer cambiar, porque usted le estará diciendo, lo estás haciendo buenísimo, está de maravilla, no cambia, no hay ningún problema, sigue así porque total lo estás haciendo buenísimo. No, no es así, el Señor no hace eso. No. Ahora, el Señor transforma, sí, el Señor es Sí. capaz de transformar un asesino en una, de verdad, en una persona completamente distinta. Vemos cómo Pablo daba su voto para que fuesen cristianos aniquilados, ¿verdad? A causa de que ellos les consideraban blasfemos. Y vemos cómo ese mismo Pablo, que antes se llamaba Saulo, es revestido de la gloria de Dios cuando él se arrepintió, pero se arrepintió de verdad. No que tenía un pie allá y un pie aquí. No, cuando se arrepintió de verdad y dijo, no, bueno, dime Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es la diferencia entre una persona que antes era una cosa mala y que se arrepiente y tiene la voluntad de querer cambiar y servirle a Dios. Así es. Bueno, regresamos en 3 minutos porque el tiempo se nos acaba. Pero volvemos y vamos a volver con esa historia. Y quiero añadirle algo ahí para la gloria de Dios. Bendiciones.
De vuelta aquí en Palabra de Vida y nuestro tema de hoy, sistema de alerta. Queríamos pasarle la laminita número 8, en donde tenemos Gálatas 1, 6 al 7. En el bloque anterior hablábamos de Pablo, pues, que él pues, había servido a lo que no era de Dios, pero el Señor dio un giro completamente distinto y empezó a servirle al Padre con gloria, ¿no? Pero él no se acoplaba a lo que antes hacía. Era un arrepentimiento genuino, era un arrepentimiento verdadero. Y esa es una de las señales de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero hijo del Todopoderoso, que ya no anda en los caminos que antes andaba, ni anda haciendo injusticia, sino que se decide andar conforme a lo que al Padre le agrada. Dice entonces Gálatas 1, 6 al 7, esto es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia del Cristo, es decir, el Mesías, para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías, del Cristo. Entonces, eso lo decía Pablo acerca de, habían algunas cosas que los religiosos de aquella época querían imponer al pueblo. Y alguno podrá decir, pastor, está fuera de contexto. No, pero cuando nos referimos a ese versículo, entendiendo de que había una parte de ese cuerpo, de lo que era el cuerpo del Señor, ¿sí? Entendiendo como iglesia, pues como creyentes, que querían imponer ciertas cargas, enseñando cosas que el Señor no les había mandado a enseñar, cosas que provenían no de la justicia, sino de la injusticia, y de crear cierta inquietud, cierto peso en los creyentes. Pues de ese mismo modo, a veces hay un grupo en cuanto a la misma fe que trata de colocar cosas o de enseñar cosas que el Señor no les ha dicho que enseñen, que están completamente fuera de lo que es el propósito de Dios para la vida de esas personas y fuera de lo que Dios les quiere enseñar. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, entendemos que no estamos fuera de contexto, sino que la palabra pues es multiforme, Dios es multiforme y su sabiduría también. Entonces, así como en aquel tiempo, Pablo discutía con algunos que estaban en la misma fe, oye, pero no le digas a los nuevos que están llegando que tienen que hacer ciertas cosas para ganar la salvación. Sí. Asimismo, nosotros hoy también como creyentes les decimos, oye, no hagas cosas como creyente, como líder, que hagan pensar a los nuevos que ni siquiera han llegado, que esa es la corriente de pensamiento, que eso es lo que quiere enseñar la palabra, la injusticia y aplaudir a la injusticia, porque en vez de ganártelos para el evangelio, lo que estás haciendo es alejarlos del evangelio. No, y se están aliando al mal. Por supuesto. Están aliando y a los que están entrando, entonces le están haciendo piedra de tropiezo. Con una confusión, claro, porque les están enseñando lo que no es. Por eso que uno tiene que enseñar lo que es, y ahí está Mateo 15, Mateo 7, Mateo 15:14 dice, son ciegos, guías de ciegos, pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Habla de ciegos, ¿verdad? Pero no de ciegos que no vean, sino ciegos espirituales, ciegos que no tienen, es decir, realmente esa comunión con el Señor. Son aduladores de ellos mismos, son personas que no tienen más allá del contexto en lo espiritual. Son personas que no han abierto su corazón al Señor. De repente en otras áreas de su vida pueden estar sirviendo a Dios y pueden estar haciendo cosas maravillosas. Sí, el Señor los puede utilizar. Pero hay una área de su vida en la que hay una ceguera y necesariamente tienen que quitarse esa venda, porque si no están ellos mismos haciendo mal, aplaudiendo la injusticia y también enseñando a otros, que es lo delicado, a hacer injusticia, a creer que la injusticia... O de simular que la injusticia es buena. Exacto, como en la laminita esa de la manzana podrida y la manzana buena. Así es. Y ahí tenemos también, pues, en la lámina número 9, ¿quiénes son los verdaderos servidores de Dios? Entendiendo una cosa, esto no es que vamos a entender que nada más que los pastores y los sacerdotes son los que sirven al Todopoderoso, ¿no? No es ese punto de vista. Desde el punto de vista de que cuando el Señor estaba en el desierto, le dice al enemigo, solo a Dios servirás, se adorará y a Él se servirá.
Entonces, cuando entendemos que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros entendemos que solamente tenemos que adorar a Dios, ya el hecho de ser hijos nos hace tener una conexión especial con el que, ok, solamente tengo que adorar a Dios y servirle a Él. Desde ese mismo momento de que soy hijo y empiezo a recibir, bueno, si yo voy a recibir los beneficios de un cielo, de una vida eterna, yo también tengo que entender que hay una cuota que yo tengo que hacer. No que yo me la gané por lo que estoy haciendo, no, se la ganó Yeshua para que no haya después nada. Por allá la pastora yo le dijo que por lo que uno hace es que uno va a el cielo. No, por lo que hizo Yeshua, pero yo tengo que demostrar mi fe por mis obras, por mis palabras, por lo que hago, por aquello a lo que me inclino, ¿sí? Entonces, cuando vamos a este punto de vista de que solo a Dios adoraré y a Él serviré, entonces tenemos que entender que una de las cualidades de un servidor, de un hijo de Dios, es el temor de Dios. Por eso es que necesitamos ver en esa laminita quiénes son los verdaderos servidores de Dios. Entendiendo esto, todo el conjunto de creyentes. Dice allí Romanos 13:3, 4. Quedan 3 minutos. Acá. Ajá, dice, porque las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, todo aquel que diga que cree en Dios, que adora a Dios, es servidor de Dios, tiene ese mandato de adorar a Dios y servir a Dios, de tener temor de Dios. ¿Y cómo vamos a saber que alguien en realidad es un servidor de Dios? Pues allí lo tienen en Romanos 13:3, porque es servidor de Dios para tu bien. Mire, nadie que venga a decirle a usted, o que usted vea que hace obras malas, le puede venir a decir a usted que es un servidor de Dios, ¿sí? Que puede estar sirviéndole a Dios, porque el mismo el Padre dice, en mi nombre habrás echado fuera demonios, habrás hecho lo que tú quieras, pero te diré, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, ¿qué pasa? La mies es mucha. Los obreros pocos. ¿Sí? Y los obreros pocos. El Señor no va a dejar de utilizar a alguien. Pero si esa persona obra en maldad y utiliza el puesto que Dios le ha dado, la autoridad que Dios le ha dado para hacer el mal, de repente creerá esa persona que se burla de Dios durante el resto de su vida, no sé cuántos días le dé el Todopoderoso, porque Él es el único que la da y la quita. Pero el día que le toca rendir cuentas, ese día se le va a acabar la burla a esa persona, o quizás antes, porque el Señor es el que decide, ¿no? Entonces dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Eso es lo que hace un servidor de Dios. Es vengador de Dios para castigar al que hace lo malo. Y yo no estoy diciendo aquí que el que hace lo malo hay que ir y darle no, el Señor se encarga de eso. El Señor se encarga de eso, porque dice la palabra que el pecado se corrige con misericordia, pero con verdad. Con verdad. Entonces usted queda un minuto, ¿viste? Puede tenerle misericordia a alguien y decir, bueno, yo creo que esa alma que está haciendo mal puede hacer el bien para que el día que se muera, que parta de este mundo, no vaya al infierno. Eso está muy bien. Mira lo que dice Pero Gálatas. tiene que ser a través, pastor, también de decirle la verdad a esa persona. Claro. Bueno, son muchos temas que es que podríamos hacer una segunda parte. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, busco ahora el favor de los hombres o el de otro trato de tratar, valga redundancia, agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías, siervo de Cristo. Eso lo decía Pablo. Yo hablaba en estos días de la convicción que tenemos que tener. Nuestra convicción no se negocia. Nuestra convicción es la convicción pura, santa, sublime, que no tiene negocio con las tinieblas. Nosotros debemos andar en la bendición y debemos andar firmes en lo que creemos, en lo que hacemos y cómo andamos. Entonces, ya porque tenemos que despedirnos. Mateo 7:16 dice, pastor, por su fruto los conoceréis. Hagan lo que tenemos allí en esa lámina, es una balanza. Sí. Cuando usted oiga a alguien, porque a mí de verdad que me indigna escuchar a una persona diciendo eso y pues saber que esa persona está haciendo maldad, porque siento que se burla de mi Padre. Pues póngalo en una balanza para que no sea usted engañado. Cada vez que usted oiga a alguien que diga esa frasecita, que es una frase hermosa, especial y de pura verdad, pero que rechina en los oídos de cualquiera que sea de verdad creyente de la palabra, cuando la dicen,
sabiendo que en ese mismo momento le están haciendo a usted mal, póngalo en una balanza y no solamente coloque las palabras y escuche las palabras de la persona, sino el testimonio de vida de esa persona. De todas maneras, en estos tiempos el Señor dice que va a derramar su espíritu. Y yo creo en eso. ¿Tú crees en eso? Amén. El Señor va a derramar su espíritu. Y si va a derramar su espíritu, tranquilo. Confiemos en el Señor. Él va a hacer todas las cosas nuevas. Amén. Nuevamente, porque Él es un experto haciendo las cosas. Así que le bendecimos. Le deseamos una feliz tarde. Al lado acá de nuestra hermana Daisy. Silvimar, con las noticias. Y bueno, les bendecimos. Nos vemos la semana que viene. Les pedimos al Padre les llene con su espíritu. Amén. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.